que cada legislador va a tener que ocuparse de que lo que se puso en el presupuesto como inversión en cada una de sus comunidades efectivamente se ejecute en el presupuesto del año, porque le va a afectar, a sus posibilidades incluso de volver a aspirar, porque la gente va a poder decirle, mire, pero usted no cumplió, porque ustedes se comprometieron aquí que iban a hacer una inversión en el alcantarillado, que es un tema pendiente de la agenda país, ¿verdad? Y se asignaron los recursos. Y se asignaron los recursos. ¿Y qué pasó con esos recursos? ¿Y dónde estaba usted cuando se invirtieron en otro lugar, en otra provincia? Y usted no nos defendió. ¿Por qué usted no peleó eso? Porque no peleó, ¿me entiendes? O sea, eso va a obligar a fortalecer también las relaciones de representación en otra dirección. Que es Por otra de eso las funciones es tan del Congreso. importante. Igualmente, con respecto a temas, como por ejemplo el tema de género, o sea, el tema de la educación, de la salud, y otros temas pendientes, importantísimos de la inversión pública. O sea, todo lo que tiene con inversión pública tendrá que ser manejado de otra manera. Yo creo que con esta ley nosotros vamos a superar unos atavismos terribles que hemos mantenido de la dictadura, que es la misma manera, la misma forma, el mismo predominio del Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestal, que se reflejaba. O sea, tú analizas el presupuesto que recibió el Congreso del año 1948, cómo se elaboró, cuándo llegó al Congreso, cómo fue aprobado por el Congreso Nacional, y lo comparas con lo que pasó, digamos, en el 2004, o en el 2001, o en el 2007, y no hay, pero ninguna diferencia de carácter cualitativo. El presupuesto llegaba tarde, a fin de diciembre o a mediados de diciembre, el Congreso no tenía ninguna posibilidad de modificarlo, no tenía tiempo para estudiarlo. Finalmente, si el Poder Ejecutivo no tenía mayoría suficiente para aprobarlo, terminaba haciendo negociaciones que iban en la dirección no de mejorar la inversión o de vigilar el buen, digamos, la calidad de esa inversión, sino de beneficiar a los intereses particulares de determinados senadores o diputados y diputadas. Y eso tiene que cambiar necesariamente con esta nueva Ley General de Presupuesto, que, entre otras, permite que el Congreso pueda modificar las partidas del presupuesto con mayorías mucho más fáciles de alcanzar. Eso es un gran paso de avance. Importantísimo. Lo vamos a seguir analizando, Minú, en el próximo segmento, que vamos a una pausa. Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con la legisladora Minú Tavares Mirabal, y la verdad que nos honra mucho su presencia aquí, y el nuevo comentario que nos hace de la nueva cultura que se va a generar tras esta Constitución, que esperamos ya que crea en la imagen del funcionario público el cumplimiento a los plazos, el cumplimiento a las leyes, porque a veces tenemos leyes en la misma Constitución y los plazos no se cumplen. Yo creo que también este nuevo Congreso tiene que dar un ejemplo de las cosas que hacer para cumplir, fortalecer ese ejercicio de contrapesos, de equilibrios democráticos, está precisamente el hecho de que hay sanciones. Hay sanciones para el Ejecutivo si no manda a tiempo el presupuesto, si no lo deposita en los plazos. Pero hay sanciones para el Congreso también si no lo aplica. Exacto. Es decir, que a todo el mundo le va a convenir aplicar, que se cumpla. Exactamente, aplicar la Constitución, aplicar la ley, y eso va
a terminar generando una cultura positiva, pero por supuesto, que Toma no va tiempo. a ser construida solo con eso, porque aquí estaríamos hablando de un proyecto de nación. Claro, y tomará tiempo. Que trasciende lo pasivo que puede ser la formulación de la ley. Que por cierto, en la República Dominicana, y también es una cultura que yo creo que tenemos que superar, padecemos de una especie de ilusionismo legal. Es decir, la gente cree que los problemas se solucionan haciendo una ley que probablemente existe, y buena por demás. Y entonces la gente te dice, hay tal problema, tenemos que hacer una ley, o hay que modificar la ley. Y la mayoría de la gente no se pregunta, bueno, pero ¿por qué no cumplimos la ley? Tal y como tú decías. ¿Por qué no cumplimos la ley? ¿Por qué no a veces con exigimos sanciones que la ley se penales? cumpla? ¿Por qué permitimos que las autoridades olímpicamente violen las leyes? Y no pase nada. Y no pase nada, absolutamente nada. Entonces, claro, es toda una cultura que tenemos que, no es que superar, es que tenemos que construir, crear, que es fundamental, que yo digo por eso que uno de mis proyectos fundamentales, que lo fue porque he venido trabajando en eso desde hace mucho y que se ha pospuesto en gran medida por el tema constitucional que nos invadió, que nos arropó, pero que tiene que ser una prioridad, que es el tema del tránsito, de la ley de tránsito, que por supuesto requiere ser modificada, porque es una ley que no responde a los tiempos actuales. Yo no sé si tú sabes o tú estás clara por qué razón los agentes de AME solo ponen multas porque se usa el celular o porque no se use el cinturón de seguridad. ¿Y tú sabes por qué? Porque esas dos multas son el resultado de una modificación a la ley y por lo tanto son multas, digamos, actuales. Que son multas que se puede cobrar, una multa adecuada a la economía de la República Dominicana de hoy. Todas las otras multas son de 20 pesos. Entonces no vale, cuesta más el papel que poner la multa. Claro. Entonces es evidente que en ese caso hace falta revisar esa ley. Pero el problema no se resuelve con que la ley se revise. No se resuelve. No se va a resolver con eso. Tiene que formar parte de un proyecto integral, de asumir esa responsabilidad de mejorar la convivencia ciudadana en las calles. Respetar las normas. Porque además se ve, o sea, lo que ocurre en las calles nos afecta cada día, pero además, si nosotros somos capaces de cambiar esa cultura, de mejorar esas normas de convivencia, de respetar esa ley fundamental que es la ley de tránsito, nosotros seremos capaces de irradiar ese orden y de decir que es posible. O sea, seremos capaces de decir, bueno, pero si logramos cambiar esto, que finalmente no era tan difícil, un poquitín. Porque si tú vas a Santiago te das cuenta que funciona mejor el tránsito que aquí en la capital y que la gente es mucho más respetuosa de esas leyes y que también los agentes están más pendientes de aplicarla correctamente. La gente es más amable con el peatón, por ejemplo. Entonces te vas a dar cuenta que es posible, porque la gente dice, bueno, pero si la ley se respeta, si logramos mejorar el tema de la calidad de la vida de la gente. Menos estrés. Exactamente, pero que además tú sabes el ahorro en combustible que tendríamos, el ahorro de tiempo.